Bueno, creo que ya estamos transmitiendo en este su YouTube de confianza, en esta esquina. Hoy en el día de la toma de protesta de Joe Biden en Estados Unidos, nosotros vamos a hablar del 5G. Vieron en nuestras redes sociales, en Instagram y demás, este póster que hicimos que dice I love 5G, pero... Y creo que sí tengo que explicar que el de hoy no es un debate normal, no es un debate como el que acostumbramos de tener un lado a favor y un lado en contra. La idea de hoy más bien es formar una especie de colección de perspectivas. Tenemos un tema que es la implementación del 5G en México, que es esotérico, solo unos cuantos pueden explicar bien de qué se trata y cuáles son todas las consecuencias. Para la mayoría no es nada más que un meme o una cosa chistosa que se dijo sobre las vacunas y lo que Bill Gates iba a hacer con todos nosotros cuando nos controlara. Pero es un tema bien importante, es un tema bien interesante y es un tema que es muy complejo. Entonces, hoy vamos a tratar, como en esta esquina, de encontrar información, de contrastar argumentos, de contrastar puntos de vista sobre el 5G. Y antes de empezar, le quiero dar las gracias a nuestros nuevos amigos del Institute for Democracy and Innovation, el IDI o IDI, como dicen ellos. Miles de gracias por colaborar con nosotros en este debate. Gracias por invitarnos a tocar este tema que se sale un poco de nuestra zona de confort y por eso me da tanto gusto. Pero sobre todo, mil gracias a nuestros polemistas, a las personas que ocupan los otros cuadritos de la pantalla en estos momentos. Mil gracias a Adriana Labardini, abogada, excomisionada del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Adriana, buenas noches. Ricardo, muy buenas noches. Muy buenas noches, Luis Fernando, César, y sobre todo a quienes nos regalan su atención en este debate. Mil gracias. Mil gracias a Luis Fernando García, director de la Red en Defensa de los Derechos Digitales. Buenas noches, Luis Fernando. Gracias por la invitación, un gusto estar con los colegas y con la audiencia. Y mil gracias a César Funes Garay, vicepresidente de Relaciones Públicas para América Latina de Huawei, que, si no me equivoco, tiene una botella de tequila lista por si acaso. Mil gracias, César. Bueno, sí, ya, primero que nada, muchas gracias por la invitación, un gusto participar con ustedes y sí, al ratito le vamos a pegar a un traguito para estar más relajados. Bueno, saludo a todos, gracias por conectarse y nos arrancamos con usted, Adriana. Hablemos del 5G, hablemos de las consecuencias, de los retos, de los mitos y realidades. Empiece, por favor, con sus primeros 4 minutos. Gracias, Ricardo. Gracias, amigos y amigas. Celebro este ejercicio de ciudadanía, de discutir temas de una forma informada y analítica, temas que nos atañen a los ciudadanos, a todos. No hay tecnología neutral y, por tanto, tenemos que ir más allá de los mantras, de los eslogans comerciales, de las frases que acaparan nuestra atención y escarbar más en lo que nos están vendiendo. Sí quiero mencionar, desde muy joven sigo con admiración la evolución tecnológica en el mundo. Siempre me ha fascinado. Admiro el ingenio y el genio de mujeres y hombres inventores. Y eso es admirable. Lo que pretendo en esta intervención, además que es mi única oportunidad de subirme a un ring para participar en una esquina frente a otros dos combatientes, no es ni detener la evolución tecnológica, ni estar en contra, porque sería estéril mi lucha, de ponerme a una nueva generación de tecnología móvil, es decir,
la quinta generación de tecnologías de acceso inalámbrico. Lo que sí pretendo es fomentar niñas y niños, jóvenes, adultos, pero sobre todo en reguladores y hacedores de política pública, una actitud de análisis crítico ante la tecnología. El que no nos dejemos convencer tan fácilmente ni de un discurso de que 5G va a definir la geopolítica mundial entre China y Estados Unidos. Todo eso son eslogans para convencer a los gobiernos en que se apuren en la autorización y acceso a espectro, gasto, despliegue. Bajémosle 3 rayitas. 5G es la evolución natural de 4G. Pero lo más importante, que ciudadanos, usuarios y reguladores aprendan a contextualizar una tecnología y a priorizar lo que realmente es importante para un país como México. La prioridad número 1 en tecnologías de telecomunicaciones en México es acceso universal, asequible, o sea, al alcance de todos económicamente hablando, que todos tengamos una banda ancha rápida en el campo, en las ciudades, para las escuelas, los hospitales, para producir, para el trabajo, y por favor, que despertemos hoy que estamos casi ya un año en el encierro, trabajando, estudiando, comprando y vendiendo desde casa, ver qué es lo importante en el mundo, ¿no? El cambio climático, el acceso a abatir pobreza y desigualdad. Eso es lo más importante. Esa lucha por dar a todos los mexicanos acceso a telecomunicaciones e internet en el campo, en localidades de 300 habitantes, no la va a lograr 5G. Todavía hay localidades en México que ni 2G tienen. La voz se transmite aún hoy día por las grandes redes móviles en 2G. Me preocupan muchas cosas, la hiperconectividad, sin un sistema legal ad hoc, sin sistemas eficaces que cuiden la privacidad. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo podemos estar hablando de conectar trillones de objetos, de cosas, cuando hay casi 40 millones de desconectados en México y 3.500 millones de personas desconectadas en el mundo? ¿Cómo hablar de un auto que se conectará a otro auto y a un peatón y a una planta cuando eso implica la creación de un sistema ciberfísico en que humanos van a tener que traer chips? 5G ha sido una iniciativa de vendedores de chips, de vendedores de equipo, de la cual los operadores de telecomunicaciones todavía no saben cómo hacer negocio. Están preocupados. En Corea el 13% de los usuarios ya tiene un teléfono 5G y sin embargo no han demandado servicios 5G. No hay un caso de negocios en el corto plazo, quizá en 20 años. Y luego podría explicar más la genialidad que fue 4G y por qué 4G sí fue una tecnología muy superior a 3G, que sí permitió a muchas personas cerrar la brecha digital, tener formas de conectividad asequible y sí hizo una diferencia. Sí hay mejoras sustantivas en velocidad, en calidad de servicio, en la capacidad, pero hay un consumo de espectro preocupante, una necesidad de billones de antenas 10 veces superior a la de 4G, una necesidad de fibra óptica, de estrategias digitales que impidan que esta tecnología ahonde en las brechas digitales. Si algo no necesita México es más desigualdad, más mexicanos conectados contra los desconectados. No necesitamos más esclavitud económica, de los enormes requerimientos de minerales del Congo y de Nigeria, en donde trabajan mujeres casi como esclavas para obtener los metales como el coltán necesario para crear equipo electrónico. No necesitamos más vigilancia ni de corporaciones ni de gobiernos, ni crear una quinta generación para
exacerbar la economía de datos, en la que la mercancía seremos nosotros y nuestros datos. Lo dejo ahí. Sé Bien. que hay ventajas, también las puedo mencionar después, pero me pregunto si lo que necesitamos ahorita es más velocidad y menos latencia, mucho más mexicanos conectados, más tecnologías de código abierto y de acceso abierto, encima de tecnologías de patente. Muchas gracias. Bien, gracias, Adriana. Luis Fernando, tus primeros 4 minutos sobre el 5G. Sí, perfecto, muchas gracias y muy interesante escuchar a Adriana, creo que vamos a coincidir en muchos puntos, porque coincido con ella en que la manera en la que la mayoría de las personas se han acercado a lo que es el 5G ha sido como una de dos visiones creo que bastante frenéticas, ¿no? Hay mucha desinformación, mucha exageración, desde las teorías de la conspiración, que básicamente el 5G tiene cualidades diabólicas, hasta una exageración respecto de los beneficios que la tecnología puede tener, digamos, no sorprendente, porque como decía Adriana, industrias muy poderosas que tienen un interés económico en la adopción del 5G, pero tal vez antes de hablar un poco muy brevemente sobre los impactos que creo que es importante tomar en cuenta, sí creo que es importante moderar esas expectativas. Creo que la realidad no está en un lugar en medio de esa digamos, exaltación de los beneficios del 5G y la demonización y satanización, digamos, la teoría de la conspiración. La realidad está un poco más en el medio. Y tal vez valga la pena, porque creo que no lo hemos dicho y es importante tratar de decirlo de una manera más sencilla, ¿qué es el 5G y qué implica y por qué estamos hablando? Sí, es una, como decía Diana, una pues iteración o una evolución tecnológica de las redes de telecomunicaciones de 4G a 5G, que básicamente, para simplificar y no entrar en aspectos muy técnicos, lo que significa son cosas que a priori pueden parecer muy buenas, como la tecnología 5G permite subir y bajar más información más rápido, digamos, con menos retraso en la latencia, y permite que más personas se conecten en espacios más, digamos, saturados. Entonces, más personas se pueden conectar por antena y en lugares como muy, por ejemplo, muy poblados o muy densamente ocupados por personas, se supone que la tecnología 5G funciona a mejor, pero como también menciona Adriana, eso también implica que hay más antenas. Las antenas tienen un alcance menor, entonces tienes que instalar más antenas que están cada vez más, digamos, más cerca entre sí. Hoy una antena te cubre un rango muchísimo más grande de lo que lo hace una antena 5G, lo cual implica, insisto, que haya muchas más antenas instaladas. Eso, ¿qué efectos tiene? Y hablo rápidamente, menciono algunos impactos que seguramente durante este debate tendremos oportunidad de profundizar un poco más. Pero, por ejemplo, para temas de privacidad tiene una implicación, que el usuario puede ser localizado con muchísima más precisión, porque normalmente la localización que se hace de un usuario es la localización de la antena a la que ese teléfono está conectado. Como ahora las antenas, los usuarios van a estar más cerca de las antenas, la información de localización que puede ofrecer la antena es mucho más precisa, lo cual puede agravar los riesgos de la privacidad y también puede ser una herramienta útil, por ejemplo, para el combate de delitos, etcétera. Pero si no hay una adecuada regulación, como no la hay, por ejemplo, en México, persiste el temor, creo que fundado, de que esta tecnología pues aumente las capacidades del Estado para invadir la privacidad de las personas sin controles democráticos. Pero además, más que el protocolo de 5G que tenga problemas, también los fenómenos comerciales y sociales que facilita el 5G, como la hiperconectividad, ese llamado Internet de las Cosas, también tiene implicaciones para las que creo que varios aquí vamos a mencionar. No estamos preparados regulatoriamente y ofrece graves riesgos tanto para la privacidad de las personas, para la libertad de elección de los usuarios, como también para la seguridad, más
el facilitar más objetos conectados a Internet implica que esos objetos se vuelven en vectores de ataque que pueden afectar la seguridad de las personas, pero incluso la seguridad nacional, ataques informáticos que pueden trastocar la vida de la sociedad de manera más importante, sobre todo mientras estos objetos pues, realizan funciones muy importantes para la sociedad cada vez más, ¿no? Y dejo mencionar algunos otros impactos que también ojalá tengamos oportunidad de ahondar en ellos. Como ya mencionaba Adriana, el tema de conectividad. Al final de cuentas, hay un dilema, creo que muy, muy razonable, que plantean muchos y planteamos también, que es dedicar tantos recursos al despliegue de tecnología 5G, también es quitarle recursos de otras cosas que a lo mejor son más prioritarias para un país como México que tiene tan pocas personas conectadas, ¿no? Entonces, sí hay un debate que se tiene que tener sin demonizar, sin ensalzar de manera exagerada y verdaderamente pensar en las prioridades. Sin duda suena muy bien la posibilidad las posibilidades que ofrece el 5G de subir un montón de información y bajar un montón de información facilitaría un montón de cosas que parecen increíbles y que a mí me gustaría, como jugar videojuegos en realidad virtual Pero ¿eso es lo más importante o necesitamos que el niño de la escuela rural se pueda conectar para tomar clases en medio de una pandemia, ¿no? O sea, creo que es importante valorar esas prioridades y bueno, ahí dejo mi comentario con mucho deseo de seguir profundizando este interesantísimo tema y poco discutido también. Bien, gracias Luis Fernando. Hay todavía mucho tiempo y básicamente todas estas preguntas son temas que quiero tocar y quiero darle la oportunidad a César de hacer su primer comentario porque creo que va a ser muy diferente a lo que han dicho Adriana y Luis Fernando. Así que César, pues adelante. Gracias, Ricardo. Bueno, en efecto, comentaste al principio que no parecería haber dos lados de la historia. Y yo creo que deberíamos de intentarlo así. No obstante, si bien coincido con muchos de los comentarios que hicieron Adriana y Luis Fernando, también quisiera matizar algunos, pero antes me quiero dar un minuto para hacer una introducción un poco más amplia de quiénes somos en Huawei. Mucha gente nos conoce por los dispositivos. Tenemos varios años posicionando dispositivos, smartphones, pero también es una gama más amplia. Tenemos inclusive laptops, wearables, bocinas, dispositivos de hogar. Pero esa no es la división de negocios única de Huawei. De hecho, el origen de la compañía fue con el desarrollo de tecnología para la infraestructura. En este caso, infraestructura de telecomunicaciones, principalmente orientada a los operadores de telecomunicaciones, pero también a las empresas y los gobiernos. Tenemos soluciones verticales para todo ese segmento y una cuarta división de negocios que recientemente hemos estado desarrollando a nivel mundial y particularmente lanzada en Latinoamérica y en México en los últimos 2 años, es el tema de servicios en la nube. Entonces, estamos tratando de entender mejor cuáles son las necesidades de los usuarios individuales, de los usuarios corporativos, cómo estos deben de conectarse con base en qué capacidades y luego qué tipo de aplicaciones son las que están buscando. Entonces, en ese sentido, estamos tratando de posicionarnos como un líder en la industria de la transformación digital y acercar la digitalización, porque creo que ese es el reto, tratar de digitalizar a cada persona, cada hogar y cada organización en el planeta para un mundo totalmente conectado, ¿no? Entonces, bueno, ahora entrando en materia, ya Luis Fernando identificó claramente cuáles son algunas de las características de la tecnología, que son la masividad de conexiones, la mucha mayor capacidad y la más baja latencia. Esto nos permite empezar a pensar en otros modelos de negocio. Y desde nuestra perspectiva, 5G sí es la siguiente generación, porque toca la 4 y toca la 5, pero no solo es eso. Nosotros pensamos que 5G es realmente una plataforma habilitadora de las tecnologías emergentes. 5G es una tecnología emergente que nos va a ayudar a poder entender, a poder aprovechar mejor otras tecnologías. ¿Cuáles son esas tecnologías adicionales que también han sido mencionadas? El Internet de las cosas, que lo estamos viendo ya cada día que tenemos
algo conectado. Baste con ver las cámaras en casa o las cámaras en las ciudades inteligentes, los dispositivos que usamos todos los días o los medidores de agua, luz, gas que podemos empezar a ver en muchos mercados, las bicicletas, etcétera. De ahí viene otra tecnología fascinante que es todas las aplicaciones que tenemos en la nube. Hoy la pandemia nos ha ayudado a entender mejor que la digitalización es un proceso que ya está andando y desafortunadamente tuvimos que estar viviendo esta pandemia para ver un proceso acelerado desde muchas perspectivas. La parte positiva es que se ha empezado a tener una innovación acelerada con base a las necesidades que tenemos que seguir cubriendo, ya sea el trabajo en casa, la educación a distancia, o los procesos de salud, cómo aprovechar la tecnología para tratar de que el impacto de la pandemia sea menor, primero en cada una de las personas, en las actividades de su vida cotidiana, pero también en otros procesos como, por ejemplo, el desarrollo de nuevos negocios. Y para ir cerrando este primer bloque, quisiera resaltar también el tema de la inteligencia artificial. En resumen, todas estas tecnologías, desde nuestra perspectiva, evidentemente con un enfoque innovador, lo que buscamos es que puedan darle beneficio a la sociedad, desde muchas maneras. Y hay que buscar la manera, y yo me diría, hay que atrevernos a ver cómo hacemos que sí sucedan las cosas, y en este caso, que sí suceda 5G en el momento y en las condiciones correctas para el país. Bien, gracias, César. Vamos a pasar a esta sección que normalmente yo trato en los debates en los que entiendo de lo que estamos hablando, yo trato de hacerle huecos a los argumentos de los polemistas. Pero hoy más bien, y les decía fuera del aire, que quiero tratar un poco de pasar la pelota, pero quiero empezar hablando como usuario. Yo soy usuario del Internet, yo uso mis conexiones para escuchar música, bajar podcasts, ver series, revisar mi correo, ver los mapas en mi teléfono, qué sé yo. Soy un usuario normal. Paso tanto tiempo viendo memes que cuando dices Internet de las cosas, César, lo único que puedo pensar es en Purificación Carpintero. Pero, ¿cuáles son, digamos, en 30 segundos, por favor, César, los beneficios que ves para un usuario como yo de la adopción del 5G? Bueno, mencionó Adriana que no queremos más brechas y una de las brechas que pudimos ver se está ahondando con la pandemia es la brecha de la banda ancha. 4G y otras tecnologías de conectividad fija son las que nos están ayudando a tener banda ancha en la casa o en las pequeñas y medianas empresas, que son todo un tema también, en las grandes corporaciones o en tu teléfono a nivel móvil. Entonces, yo diría que 5G, junto con el resto de las tecnologías de conectividad, nos ayudan a tratar de dar un mejor tratamiento a la posibilidad de reducir la brecha de banda ancha. Yo puedo andar en eso más adelante, pero pongo en la mesa el tema de la banda ancha como una necesidad imperiosa que está súper demostrada ahora en estos tiempos de pandemia. Bien. Ahora, Adriana, misma pregunta, pero al revés. Para un usuario como yo, memes, música, mapas, WhatsApp, ¿cuáles son los riesgos de la implementación del 5G? Exacto. No, perdón, desde luego, no necesitas para esos usos más que 4G. O sea, estoy de acuerdo que la velocidad en 5G vas a tener un gigabit por segundo de bajada contra 45 megas en 4G. O, por ejemplo, vas a para Internet de las cosas con 5G, pueden conectar 1 millón de dispositivos en un radio, digamos, o sea, por kilómetro cuadrado, contra 2,000 dispositivos. O sea, la capacidad, y eso te permite pues, conectar ese millón de objetos. Y
La bajísima latencia, o sea, la capacidad de respuesta en segundos, permitiría hacer una cirugía. Pero se estima las primeras redes 5G que se están desplegando en el norte global, en los países más ricos, por supuesto, van a tener más o menos un costo como de 2.7 billones de dólares. O sea, si desplegar estas redes, tienes eso entre equipo, red y el costo del espectro, que los gobiernos, en una política totalmente equivocada, quieren sacar raja cobrando altísimas cantidades de espectro, lo cual va a reducir el valor social de 5G. Bueno, entonces, si va a costar 2.7 trillones de dólares desplegar redes 5G, la gente lo va a seguir usando para tu mail, tus redes sociales, un que otro videojuego. No. Los coreanos y japoneses, intensivos usuarios, ya tienen teléfonos 5G, que por cierto, ya nos dirá César, pero no hay uno menor en México de 8 o 9 mil pesos. No están demandando servicios 5G, porque Internet de las cosas funciona perfecto en 4G. Entonces, la esperanza más bien, y esto lo han dicho operadores en Sudamérica, es que los primeros 10 años de 5G va a ser para aplicaciones industriales. Y no quiero opinar. Ok. Entonces, tal vez podrías. Déjame interrumpir la maestra, perdón, porque quiero preguntarle a Luis Fernando, hablabas, Luis Fernando, de los riesgos, asuntos de privacidad, asuntos de libertad de decisión para los usuarios y hablabas de temas de seguridad, pero te quisiera preguntar al revés, ¿cómo sería para ti, usuario del Internet, más allá de los juegos de realidad virtual, tener 5G? ¿Crees que hay beneficios para ti, usuario común y corriente? O sea, ¿podrías ver la otra cara de la moneda? Yo puedo ver todas las caras de la moneda que se me ocurren, pero la realidad es que no hay un solo usuario. Y creo que a mí yo no estaría de acuerdo con que la política de un país de 5G se construya a partir de lo que a mí me beneficia, que tengo un particular privilegio, ¿no? Y que es un poco lo que mencionaba Adriana. La tecnología 5G, sobre todo en países de Latinoamérica, va a tener primordialmente, prácticamente una década, aplicaciones industriales, y las que son al usuario final van a estar dirigidas a los usuarios con mayor poder adquisitivo, ¿no? Y a mí me incomoda que esa sea la prioridad, atender a las necesidades de las personas con más privilegios en la sociedad y no necesariamente las necesidades de quienes necesitan, es más importante para la sociedad que tengan una conectividad. No necesariamente están peleadas, ¿no? Y se puede, y no se trata de decir, no al 5G, el 5G va a venir, ¿no? Y ya está, y va a venir. Un poco lo que decía César me gustó mucho, en el momento y en las condiciones correctas. Y creo que esa es la discusión que vale la pena tener sobre cuál es el mejor momento, cuáles son las mejores condiciones para ir implementando esta tecnología, que sin duda es importante y bueno, y ojalá, me encantaría tener, digamos, quien lo entienda, lo que lo entienda, pero a mí me encantaría bajar un montón de películas rapidísimo con 5G, pero no sé si es la prioridad de política pública para el país, aunque por supuesto tampoco quiero simplificar a que no sirve de nada, ¿no? Sí puede tener aplicaciones interesantes industriales, pero tiene que evolucionar los modelos de negocio. A mí lo que más me preocupa de la política 5G, me preocupan los sacrificios que se pueden hacer en términos de conectividad y las industrias que menciona César, como Internet de las Cosas, como inteligencia artificial. Me preocupa potenciar la adopción de esas tecnologías sin la regulación adecuada. Tampoco digo estoy en contra de la inteligencia artificial, por supuesto que no. Pero estoy preocupado porque estamos empujando un montón de tecnologías sin empujar con la misma velocidad y urgencia los esquemas regulatorios que van a asegurar
que esas tecnologías sean para el beneficio de la sociedad y no para su dominación, su explotación comercial, política y de derechos humanos. Bien, César, me gustaría escuchar tu respuesta a estos dos puntos. El primero que decía Adriana, que me parece muy interesante, que es la aplicación industrial. Es decir, va a ser esta una historia más de una innovación que beneficia primero a las grandes corporaciones y luego al usuario final. Y en segundo lugar, me gustaría escucharte, César, sobre el tema de la regulación. ¿Le conviene a empresas grandes, gigantes como Huawei, arrancar y luego ver cómo viene la regulación en lugar de hacerlo paso a paso? Bueno, tomo evidentemente el orden de las preguntas que me hiciste y aprovecho para resaltar por qué el beneficio sí puede llegar a las personas. Coincido 100% porque inclusive es parte de la visión que tenemos del negocio que se puede hacer con 5G, que va a potenciar más casos de negocio nuevos a nivel de industrias verticales, con múltiples beneficios para esas industrias y por lo tanto cada una de esas industrias con los beneficios que tiene en su entorno, así sea de desarrollo de empleos, de generación de riqueza, de generación de beneficios para cada uno de los que están en el entorno de esa industria. Sí va a generar más beneficios en el mundo B2B, llamémoslo de alguna manera más medio popular, técnica, ¿no? B2B, que B2C. Para el individuo, cada uno de nosotros, es decir, lo que hoy tenemos con servicios, como ya mencionó Adriana, de la evolución 2, 3, 4G, a cada uno de nosotros nos está dando un servicio suficiente. Pero tenemos un estudio en el cual quiero hacer referencia que hicimos con la consultora ADL, Arthur D. Little, para ver en qué momento o en qué punto de la cadena de valor se encuentran cada uno de los países en el proceso de transformación digital. Y lo que es contundente en conclusión de este estudio es que aquellos países que están más rápido adoptando este tipo de tecnologías, incluida, insisto, la banda ancha, que se puede potenciar con 5G, ya existe con 4G, ya existe con fibra, pero llevarle más banda ancha a más personas, solo con esas tecnologías, nos va a tomar más tiempo y eventualmente nos podría salir más caro, sobre todo por el costo de oportunidad. Por eso yo digo que 5G ayuda a cerrar la brecha de banda ancha. Llevar fibra a cada una de las localidades más apartadas, y tengo a la mano un estudio de cobertura de GSMA. GSMA es la Asociación de Operadores Mundial. Tiene un estudio para todos los países. México tiene una cobertura de 3G de 97%, una cobertura de 4G de 90%. Esta es bastante amplia para un mercado como el nuestro, pero sigue habiendo un espacio súper complicado de cubrir. Ese espacio súper complicado de cubrir se tiene que cubrir con colaboración interinstitucional, gobierno, industria, y 5G puede aportar porque no va a ser posible llegar con fibra. Entonces, vamos a poderle dar un beneficio adicional aprovechando tecnología, la combinación de las tecnologías. Ahora, voy rápido al tema de regulación. En términos de regulación, lo que vale la pena insistir desde nuestra perspectiva es ver la manera de que la infraestructura se pueda seguir desplegando de forma homogénea y de la forma más rápida posible. Que los proveedores existentes lo puedan seguir haciendo, que haya un desarrollo de proveedores sociales en combinación posiblemente con fondos gubernamentales, para que entonces la suma de todos los esfuerzos nos ayude a llegar a cada vez más personas y entonces sí, cada una de estas tecnologías le dé beneficios a esas personas que no ven los beneficios porque ni siquiera los conocen. Nunca han podido tener una conectividad de 3G siquiera, ya lo mencionó Adriana, menos de 4G. Entonces no saben que pueden seguir trabajando en casa, no pueden seguir estudiando en casa, que pueden hacer trámites sociales del gobierno desde su dispositivo porque no hay esa conectividad. Entonces sigamos empujando eso. Ok, quiero preguntarle a usted, Adriana, si no me equivoco, la única de los cuatro que ha estado del lado regulador,
¿tiene la capacidad de una institución como el IFT de regular una tecnología así, dadas los tamaños de las empresas de telecomunicaciones, sea Huawei o sea AT&T, que están evidentemente interesadas en la implementación del 5G? ¿Puede el IFT, digamos, repartir las cartas en vez de ver qué le sale? Por supuesto que no solo puede, sino debe, en su papel como regulador, de promotor del interés público y de la competencia económica. La herramienta, digamos, tienen varias herramientas, pero la más clara en este caso, conforme a tu pregunta, es su política de asignación de espectro. El IFT ha abierto una consulta pública y está en ese proceso y espero que se tome el tiempo y que no caiga en esto de apúrenle, porque la pérdida en valor social puede ser enorme. El IFT ha detectado que 11.900 gigahertz disponibles de espectro para 5G. Es como 12 veces más lo que hasta ahorita ha asignado en toda la historia el regulador mexicano. Es un mundo de espectro, eso incluye las bandas altas milimétricas, ¿no? No, para nada. Sí, como ahorita estoy escuchando y les asiste en buena parte la razón, el tema es si sí o si no, no es si sí o si no 5G, sino cuándo y cómo. Ahí es donde debe incidir el instituto. ¿Bajo qué condiciones va a asignar ese espectro? De modo que no se cree un oligopolio y se excluya a pequeños operadores que tengan acceso a espectro y a la industria satelital, que parece ser el gran perdedor, porque no se le quiere pues respetar mucho algunas asignaciones que ya tenían ciertas bandas y se quieren destinar a operadores móviles. Entonces, si lo que César dice se vuelve realidad, y yo sería la más feliz, si la brecha digital se va a cerrar con 5G, eso implicaría que el instituto solo debería licitar espectro con la condición de que empiecen a desplegar en localidades rurales, los más pobres, localidades pequeñas, remotas. Eso nunca va a pasar, porque no es negocio. No fue negocio en 2G, ni en 3G, ni en 4G. Hoy tenemos casi 98,000 localidades en el país, chiquititas, de 100 habitantes, 200 habitantes, que no tienen servicios, ni radio ni televisión, no solo. Hoy día, con la pandemia, irónicamente, los que mejor pudimos navegar el encierro de un año y yo creo que irá para 2, somos los que teníamos banda ancha fija en la casa y que se distribuye dentro de una casa con Wi-Fi. Yo diría, el mayor creador de valor social en los últimos 30 años, o 20 años, perdón, es Wi-Fi. Wi-Fi es una tecnología que permitió la conectividad en teléfonos, en computadoras y en cosas también, con un espectro de uso libre, que no se licitó, que no se pagaron billones de dólares por él, y que permitió a las personas de menores recursos y de lugares más remotos tener el acceso. Entonces, bien, lo que sí podríamos es ver, nada más esto rapidísimo. En Inglaterra hay un esfuerzo y una organización que se llama 5G for Rural First. 5G para lo rural. A ver, pues estimulemos en México la agroindustria, la seguridad de las personas. Empecemos al revés, por los desconectados. Pero si mis cálculos no me fallan, a esos desconectados 5G les llegaría como en 25 o 30 años. Porque no hay un caso de negocios para poblaciones tan dispersas, tan pobres y tan pequeñitas. 5G es más rural, necesita escala. Más urbano, discúlpenme, más urbano. Y ese es el tema. Pero si es capaz de conectar escuelas rurales, clínicas rurales, gobiernos municipales alejados, buenísimo, vayamos con 5G.
No hay, Luis Fernando, un argumento a favor ahí. Es decir, si estamos todos de acuerdo, a ver, como dice Gilgamesh, si entiendo bien, cosa improbable, todos estamos de acuerdo en que el 5G es una mejor tecnología que las que vienen antes, ¿no? En sentido de capacidad para subir y bajar datos, en términos legos. No hay ahí un argumento en favor de decir, vamos a echar a andar el 5G, llevémoslo a las comunidades rurales, hagamos esto que dice César, partnerships público-privados para poder reducir la brecha digital. ¿No tiene cierto valor ese argumento? Pero como explicaba Adriana, es muy probable, o no va a pasar, no va a pasar la conexión de 5G en comunidades rurales, también porque por cómo funciona la tecnología, lo que explicaba de que las antenas cubren rangos más cortos, no es la tecnología adecuada para conectar las comunidades, satelital es más adecuada, o espectro. También hay lugares que tienen orografías muy complicadas que también otras tecnologías no son la solución. Wi-Fi es otra solución. Sí hay, creo que esquemas regulatorios en donde el despliegue de 5G en esquemas urbanos viene condicionado a inversiones en la conectividad rural, ¿no? Pero desgraciadamente yo no estoy viendo esa visión dentro del regulador de telecomunicaciones, sino que es, digamos, se tragó el Kool-Aid completo, como dicen en Estados Unidos, y va 5G y se está pantallando por las posibilidades que se ven de 5G, que además no es la única tecnología que puede lograr algunas cosas. Está el caso de los automóviles autónomos, ¿no? Donde hay toda una disputa en Europa, por ejemplo, de si la tecnología 5G es la adecuada o si Wi-Fi es adecuado. La verdad es que Wi-Fi es más adecuada, pero ha habido un empuje de algunas industrias para que se revierta esa decisión que hubo en el Parlamento Europeo y se diga 5G. ¿Por qué es mejor Wi-Fi? Porque si un auto pasa por medio de un túnel, 5G el automóvil se va a desconectar, ¿no? A menos que tengas un montón de antenas adentro del túnel, es menos viable, es más costoso. O sea, yo te puedo decir, hay tecnología que hace maravillas, pero no nada más puedes decir, entonces vamos a apostarle todo a esa tecnología. Tienes que ver los costos, tienes que ver lo que dejas de invertir, tienes que ver las otras necesidades que tienes y cuáles son las prioridades. Pero insisto, independientemente de estas cuestiones, o sea, creo que hay maneras de usar el 5G como palanca para la inversión necesaria para la conectividad. Pero se tiene que ser inteligente en los sistemas regulatorios, en los acercamientos regulatorios, para que verdaderamente eso suceda y no terminemos simplemente apostándole regulatoriamente a satisfacer las necesidades de industrias y de un sector poblacional minoritario, privilegiado, y olvidar que hay miles de personas que necesitan cada vez más acceso a las tecnologías de la información y la comunicación para ejercer sus derechos, para trabajar, para educarse, para acceder a servicios públicos. ¿Se puede lograr? Creo que se puede, pero eso tampoco quita los otros riesgos de los que todavía no he tenido tiempo de hablar, pero que hablaré y que no son tanto por 5G, sino por las deficiencias regulatorias que existen en materia de protección de datos personales. Es decir, no solo es el IFT el que tiene que ver con eso. Está la Autoridad de Protección de Datos, Protección del Consumidor, otras agencias que no existen y regulación que no existe respecto de competencia, de seguridad, en donde, digamos, no necesariamente es una gran idea conectar un montón de dispositivos que la mayoría de ellos son inseguros. Puede generar muchos problemas el Internet de las cosas derivado de la ausencia de una robusta seguridad por diseño y de privacidad por diseño en los dispositivos. Hay problemas, digamos, es problemático que los dispositivos cada vez más se están conectando a Internet sin que las personas sepan que están conectados a Internet y sin poder controlar si se conectan o no se conectan a Internet. Eso es un problema. Es decir, claro, hay necesidad de acercamientos regulatorios no para impedir el desarrollo de la tecnología 5G, sino para asegurarnos de que el 5G no repercuta o implique dejar de conectar a los desconectados. No significa que implique que vamos a, digamos, olvidarnos de la posibilidad de
que nuestro derecho a la privacidad sea respetado, o crear un caos, una situación absolutamente vulnerable en términos de seguridad que puede tener implicaciones incluso para la vida, la seguridad nacional y para cuestiones muy delicadas de la sociedad por la inseguridad de muchos objetos que se están conectando a Internet sin estar listos y preparados para hacerlo. Entonces hay muchos desafíos y es importante no obviarlos y ocultarlos bajo el hype del 5G, porque son problemas reales que pueden generar consecuencias muy, muy graves. A ver, se me está acabando el tiempo y creo que el 5G de alguna forma intervino el Wi-Fi que estamos usando todos como un argumento en favor suyo, porque andamos medio tanteados en nuestras conexiones, pero quiero, César, darte la última palabra, porque sí se me está acabando el tiempo y sí nos tenemos que ir, y no quiero que pienses que te andábamos echando un montón. Bueno, creo que Pero quiero darte la última palabra antes de despedirme y darle las gracias a todos. Como te pediría que lo hicieras en un plan, como hacemos en esta esquina, un último llamado al voto, un último acto de proselitismo en favor de tu posición. Claro, bueno, sí. Primero que nada, sin duda creo que IFETEL está haciendo muy buen trabajo. Es un regulador muy reconocido en toda la región y en el mundo. Y en efecto está viendo el tema de espectro. Apunto rápido algo que comentó Adriana. Hay 11.900 en esas bandas altas que en efecto nosotros coincidimos no son las adecuadas para México. Esas bandas altas están bien para lugares donde el broadband de fibra, el broadband de 4G ya prácticamente es universal. Ahí va a ayudar a las industrias. En México tenemos que empujar bandas medias, la 3.5, la de 6 GHz que está en súper debate y otras en ese sentido, porque nos van a ayudar a no tener que usar tantos sitios. Vamos a reducirlo de esos que se necesitan en bandas altas, que puede ser por 100 veces a 10 veces. Segundo, acepto el reto que comenta Adriana. Yo creo que sí vamos a ver los beneficios de 5G en poblaciones rurales en menos de 5 años. Porque, y ahí voy a aventar algo horrible de proselitismo, yo sí uso Wi-Fi, lo uso solo gracias a que tengo una conectividad de banda ancha atrás del Wi-Fi. En mi casa, afortunadamente, tengo fibra, soy privilegiado como una minoría del país. Pero en otros lugares donde no hay fibra, tengo que tener una red inalámbrica que me ayude a llegar con suficiente capacidad. Llevo la fibra hasta donde puedo, le empujo 4G o 5G y entonces dependiendo lo que pueda, ya con dispositivos de uso local de 10 metros, de 20, entonces sí uso Wi-Fi y ahí creo que entonces Wi-Fi tiene un valor, pero no es un valor social porque nos ayudó a conectar gente, no, lo que nos ayudó fue inclusive el satélite, la telefonía, las redes de fibra, las redes de cable y el 4G que ya llegó a esos sitios donde ya puedes usar Wi-Fi ahí en ese pedacito, que es indoor principalmente. Entonces ahí sí tenemos un debate interesante y por eso ahorita la consulta que hay más fuerte, no nada más en México, en todo el mundo, es que hacemos con una frecuencia de 6 GHz. Y entonces nuestra propuesta sería usarla para servicios móviles, pero si no se puede, usar una parte para móvil y una para Wi-Fi, como lo está decidiendo muy probablemente Europa, y no nada más una visión de una región que no es tan grande como la que sí lo va a hacer. Entonces, creo que el reto está en la mesa. Seguro vamos a ver los beneficios de 5G en las personas y ojalá en todas, en lo rural inclusive, con combinación de tecnologías. Y vamos a poder a entrar a los temas que puso Luis Fernando en la mesa, que no los genera 5G, ya lo dijo. La privacidad y la seguridad es responsabilidad de todos, de múltiples áreas regulatorias, de los operadores, de los desarrolladores de aplicación y de cada una de las personas. Entonces, seguir instruyendo a la gente al respecto también es un reto. Y ya no hablé de todo eso, que en Huawei tenemos múltiples programas de apoyo social precisamente para que vayamos haciendo que las personas entiendan. Porque se nos acaba el tiempo, César. Mil gracias por esa última intervención. Luis Fernando, mil gracias. Adriana, mil gracias por participar. De verdad que para mí fue un ejercicio en el que
ya puedo con toda confianza salir al mundo y decir que entiendo mejor que hace 49 minutos lo que es el 5G. Fue un gran paso para ayudarme, al menos a mí, que también luego es un ejercicio medio egoísta, pero fue un gran paso para al menos yo poder formar mi propia opinión, y de verdad me dio muchísimo gusto poderme conectar con ustedes. Ojalá que en el futuro cercano lo podamos hacer a la forma a la que estamos acostumbrados, en un bar y con unas cervezas y con 150 personas ahí. Les mando un abrazo, Adriana, César, Luis Fernando. Mil gracias por conectarse. Mil gracias a nuestros amigos de Lidi, y gracias a toda la comunidad en esta esquina. Muchas gracias. Gracias, colegas. Mucho gusto, muchas gracias.